a presentarnos ante Él ahora en este momento. A decirle, Señor, aquí estamos, tus hijos. Aquellos que tú conoces y a quienes has movido el corazón para ser parte de tu iglesia, para profesar esta fe. Entreguen al Señor lo que traigas en el corazón, tu cansancio, tu alegría, tu preocupación. Señor, quiero entregar todo en tus manos. Quiero ponerme en ti, Jesús, y pedirte la gracia de ese Espíritu Santo. Dile ahí a Dios con confianza, Padre, envía tu Espíritu sobre mí. Espíritu Santo, ven a mi corazón, pídeselo a Él. Estamos seguros de que Dios escucha, de que nos auxilia, de que nos acompaña. Por eso yo quiero invitarlos para que nos unamos a esta oración de Santo Tomás. Es una oración para antes de estudiar, así que viene perfecta para este curso. Ahora que la tienes en pantalla, hagamos juntos esta oración. Creador inefable, que en los tesoros de tu sabiduría has establecido 3 jerarquías de ángeles y las has colocado sobre el cielo con orden admirable, y has dispuesto admirablemente todas las partes del universo. Tú que eres considerado verdadera fuente de luz y principio eminente de la sabiduría, dígnate infundir un rayo de tu claridad en las tinieblas de mi inteligencia, alejando de mí las 2 clases de tinieblas con las que he nacido, la del pecado y la de la ignorancia. Tú que sueltas las lenguas de los niños, prepara mi lengua e infunde la gracia de tu bendición en mis labios. Concédeme la agudeza para entender, la capacidad para asimilar, el modo y la facilidad para aprender, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para hablar. Dame acierto al comenzar, dirige el desarrollo, completa la conclusión. Tú que eres verdadero Dios y verdadero hombre, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Puestos así en manos de Dios, comencemos este encuentro. Y antes de empezar, bueno, primero saludo a todos los que están por ahí enviando saludos en el chat. Recuerden que si surge alguna pregunta durante la exposición de este tema, pueden escribirla ahí en los comentarios del chat. Con Jonathan vamos a estar muy pendientes de sus preguntas y al final habrá un espacio para poder responderlas. Lo mismo que todos sus comentarios. Saludan a Judith, a Amanda, a Jennifer, a Lucía, a Nubia, que nos escriben ahí en el chat de la videollamada. Teníamos una tarea y esa tarea era reflexionar un poco acerca de algunas preguntas. Yo quisiera que de pronto 2 o 3 pudieran compartir algunas de estas preguntas. Bienvenidos también los que llegan por primera vez, no se angustien. Algunos dirán, no, pero ¿cómo así que había tarea? No se preocupen. El tema que vamos a tratar hoy tiene unidad por sí mismo, así que no se van a sentir perdidos. Y si quieren ver los temas anteriores, los pueden encontrar en YouTube. Al final podemos darles el link para que se metan allí y puedan ver las 2 clases anteriores. Vamos a ir con la primera pregunta que teníamos de tarea. Después de lo expuesto en la sesión pasada, ¿te consideras verdaderamente evangelizado o evangelizada? ¿Sí o no y por qué? Yo quisiera que una persona me compartiera su respuesta a esa pregunta. ¿Quién se anima? Si de pronto en el chat coloca yo, más fácil. Sé que se puede levantar la mano también, pero para mí es más fácil que lo escriban en el chat. ¿Quién quiere la palabra? ¿Quién se anima? ¿Quién reflexionó esta pregunta y la quiere compartir? ¿Hay alguien por ahí que se anime? Después de lo expuesto, ¿te consideras verdaderamente evangelizado? ¿Por qué? Cuéntanos, Gloria Barreto. Te doy la palabra. Tienes la palabra.
Gracias, Padre. Buenas noches para usted y para todos los compañeros. Bueno, respecto a esta palabra, a esta pregunta de si me considero verdaderamente evangelizada, pues yo pienso que cada día se hace nueva la palabra y así haya, o sea, cada día se hace nueva, ¿sí? Así haya sido escrita hace muchos años. Y pues sí, uno nunca se cansa como de aprender día a día. Pues yo pienso que uno muere y nunca va a terminar de conocer todo lo que el Señor ha preparado para acercarnos a Él. Pues lo que yo conozco hasta este momento, lo que me motiva a seguirlo y despierta en mí la sed de conocerlo aún más. O sea, para mí eso es un reto diario, ¿sí? Entonces, pues yo pienso que es o sea, esto que usted nos ha expuesto hasta este momento, lo que esto pues algunas cosas ya las sabía en mi caso, algunas sí, las otras las estoy recordando, pero como le digo, es como hacer nuevo cada día lo que el Señor, así como la palabra, cada día el Evangelio nos va diciendo cosas nuevas, así sea un Evangelio que lo hayamos repetido muchas veces, pero se hace nuevo cada día ese aprendizaje. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Lorita. Y bueno, qué bueno que reconoces eso. O sea, he recibido una evangelización, pero eso no significa que ya haya terminado, sino que cada vez hay algo nuevo que sacar de ahí, así como la palabra tiene una novedad para mi vida, a pesar de ya haberme encontrado con ella. Muchas gracias por esa conclusión que nos compartes de esa meditación. Vamos a la segunda pregunta para que otro la pueda compartir. ¿Qué aspectos de tu práctica catequética evidencian la coherencia de esta con lo que es la evangelización? De lo que yo hago como catequista, en qué cosas siento que voy en la línea de eso que hemos visto que es la evangelización y en qué cosas no. No sé, Jennifer, Paola había pedido la palabra. ¿Te animas a compartirnos esta segunda? Ay, no aprendí el micrófono. Ah, sí, sí, sí. Yo no sé si Jennifer Paola se anima a compartirnos esta segunda pregunta. ¿Te animas, Jennifer? Muy buenas noches, queridos compañeros. Me conecto desde el celular de mi esposa Jennifer. Bueno, yo había levantado la mano, era para el caso anterior, pero bueno, está bien, no hay problema. Considero que sí, nos- nosotros desde hemos buscado siempre ser testimonio de la palabra de Dios a través del ejemplo. Actualmente en el mes de mayo vamos a cumplir 3 años felizmente casados. Ambos somos catequistas de la parroquia Cristo Doliente. Mi esposa pues tiene un poco más de experiencia en el tema, eh, pero de todas maneras, que gracias a ella conocí el verdadero rostro de Dios. Me embarqué en esta aventura que fue el matrimonio y a través de eso hemos podido dar experiencia, nuestros conocimientos, hemos aprendido mucho. Gracias a Dios he podido construir un lugar junto con ella. Tenemos bastantes proyectos y considero que lo importante, además de la coherencia, es eso. Ahorita en Semana Santa, todo el mundo va a pensar en salir, en festejar, en rumbear, pero todo el mundo se olvida como del proceso realmente, digamos, de la cuaresma, de lo que es Semana Santa. Semana Santa no es irla a pasar bien de pronto de semana, también es un momento de reflexión, eh, de conexión con las otras personas. A veces yo leo mucho, además de apartes bíblicos, que a veces Dios actúa no necesariamente en personas creyentes, sino en gente que no va simplemente creyendo o no creyendo. Y desde mi punto de vista, respeto a mis compañeros,
referencias de los demás, a pesar de estar de acuerdo, estar en desacuerdo, a quien lo necesita, apoyar a las personas en este momento de pandemia, que hay momentos de crisis. Entonces creo que de esa manera uno puede evangelizar. Bueno, muchísimas gracias y gracias por ese testimonio que nos comparte su merced de cómo a través de la fe de esa esposa también los llevó a ese proceso de conversión, porque eso nos resalta algo bien bonito de lo que vamos a hablar hoy, y es como el testimonio es la primera catequesis y la primera evangelización que damos a los demás. El testimonio habla más que las palabras y es lo que puede inquietar la vida. Bonito eso que su merced nos cuenta de cómo busca ser coherente en ello. Sigamos reflexionando en torno a esta pregunta. Acuérdense, si la evangelización busca ese encuentro con Cristo, anunciar a Cristo, que se encuentre y que transforme la vida, siempre es bueno preguntarnos si nuestra catequesis está apuntándole a eso, si lo logra, qué cosas y si soy consciente de que hacia allá debo apuntar. Entonces dejamos esa pregunta ahí para que la sigamos pensando y meditando, y muchas gracias a su merced por compartirla. Vamos a ver finalmente la tercera pregunta. Y esta tercera pregunta es: ¿de qué manera contribuyo a la misión evangelizadora de mi iglesia? Es cierto que Jesús da a la iglesia la misión de evangelizar. ¿Tú de qué forma contribuyes a esa misión? El que quiera compartirla, sé que por aquí alguien levantó, Leonardo Rodríguez. Leonardo, cuéntanos, te doy la palabra. Muy buenas noches, Padre. Buenas noches a todos los queridos hermanitos que conforman este hermoso grupo en el cual estamos creciendo en la gracia de Dios. Bueno, pues obviamente que también como el hermanito anterior, alcé la mano para la segunda, pero de igual manera, pues vamos con la tercera. El aliento es que, ¿de qué manera contribuyo? El camino es estrecho, empedrado, y son muy poquitos los que tienen ese compromiso de crecer y trabajar por la gracia de Dios. Entonces, yo lo baso es en el ejemplo, en el testimonio, y contribuyo a trabajarlo con la misma docilidad, aunque es difícil, porque pues a la docilidad de nuestro Señor Jesucristo, porque es un poquito difícil encontrarnos con este hermanito que pues quiere aceptar la palabra, que quiera aceptar el camino de nuestro Señor Jesucristo. Como decía el hermanito anterior, muchos hermanitos o vecinos de la comunidad, inclusive de nuestra propia familia, nos atropellan, nos cuestionan, nos ponen de una manera difícil caminar con ellos, que nos pone una división, que yo digo mi verdad y está la verdad suya, y la verdad, yo creo en mi verdad y usted cree en la suya. Entonces hay muchos enfrentamientos en los cuales uno tiene que pasar por esos caminos tan estrechos con el hermano, que se ve y se evidencia en la propia familia. Entonces, porque quieren poner al lado de nuestro Señor una línea. Entonces, para poder pasar esa línea, toca de muchas maneras tratar de entender a esa persona, que no es con esa agresión ni con esa voluntariedad propia del hombre, sino es la gracia de Dios. Entonces, de eso se requiere mucho la disciplina, el trabajo y el amor grande que podamos tener para poder contrarrestar esas cositas, e incluso con el hermano separado, porque siempre es como a golpear, como a desunir, y es terrible, porque inclusive hasta el mismo Papa lo ha confrontado a evidencia propia cuando se fue, inclusive ahorita se metió a un territorio tan monopolizado y tan interno y tan homogéneo hacia los musulmanes, y ir a visitar a Irak. Eso es un ejemplo en el cual tenemos que seguirlo trabajando. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias por esa respuesta que nos compartes. Esta pregunta tenía un objetivo muy claro,
y es que no siempre somos conscientes de que la misión de la iglesia es mi misión. Y a veces podemos pensar que el que evangeliza es el cura, la monja, el religioso, la religiosa, y se nos puede olvidar que evangelizar es una misión de todos los bautizados. Yo me preguntaría también hasta qué punto en nuestra catequesis logramos concientizar a cada niño, a cada joven, a cada adulto que viene a ella de que es parte de esta iglesia y de que también está llamado a contribuir en esa misión evangelizadora. Ese era como el horizonte y el fundamento un poco de esta pregunta. Muchas gracias a los que compartieron. Sé que muchos otros también la reflexionaron, pero bueno, por tiempo no podemos escucharnos todos. Vamos a comenzar entonces ahora sí con nuestro tema de hoy. Y este tema es la evangelización en un mundo como el que nos toca vivir, en el mundo contemporáneo. Pero antes de entrar en materia, vamos a precisar algunas cosas acerca de la evangelización. Lo primero que tienes que saber, seguramente ya lo saben muchos de los que están aquí presentes, es que la evangelización es un proceso. ¿Y qué es eso de proceso? Si buscamos en internet, nos sale esta definición. Dirá proceso, nombre masculino. Primero, conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. Por ejemplo, el proceso mental. ¿Cómo será el proceso mental? Hay una entrada de información por alguno de los canales que tenemos, ya sea el auditivo, ya sea el visual, ya sea el tacto mismo. Entra una información del entorno. Entra al cerebro, viaja del nervio al cerebro. Y al llegar al cerebro, pues se procesa, se clasifica y se puede llevar a áreas de memoria. Eso es un proceso complejo y tiene varios momentos. Vean. Una segunda definición es esta. Procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Nos ponen un ejemplo. Reunir los datos en una base que permita un proceso fácil de la información. Yo les pondría otro ejemplo de ese proceso en esta segunda acepción. Y sería, por ejemplo, la panela. Se toma la caña, se lleva al trapiche, luego se mete en moldes. Bueno, no lo conozco muy bien, pero más o menos ustedes se pueden hacer una idea de lo que sería ese proceso en función del procesamiento de algo para elaborar o transformar algo nuevo. Estas dos definiciones nos van a acercar muchísimo a lo que es para nosotros la evangelización en la iglesia. También nuestro proceso de evangelización conoce algunas fases o momentos. Y también nuestro proceso de evangelización debe llevar a una transformación. La transformación del creyente que cambia la vida con tal, después de encontrarse con Jesús y con tal de ganarlo a Él. Miremos entonces un poco quién es el encargado de ese proceso con fases, con el fin de transformar, que es la evangelización. ¿Quién es el encargado? Lo decíamos la vez pasada. La iglesia es la que evangeliza. La iglesia, y no sola, sino auxiliada, movida, inspirada por el Espíritu de Dios. ¿A quiénes va dirigido ese proceso? Va dirigido a todo el mundo. La evangelización de la iglesia tiene que llegar a todas las gentes, a todos, sin distinción de nada. Es una buena nueva que busca alcanzar a toda la humanidad. Algunas de las cosas que dice el Directorio General de la Catequesis sobre la evangelización están plasmadas aquí en los párrafos que les coloco en la diapositiva. Vamos a leerlos, solo los vamos a leer para dejarlos ahí haciendo eco, porque cada uno de estos aspectos va a ser desarrollado a lo largo de esta sesión. La iglesia, impulsada por la caridad, impregna y transforma todo el orden temporal, asumiendo las culturas y ofreciendo la luz del evangelio para que se renueven desde dentro. La iglesia se acerca a todos, solidarizándose, compartiendo, dialogando, dando testimonio de la novedad de vida de los cristianos,
para que cuantos la encuentran lleguen a interrogarse sobre el sentido de la existencia y sobre las razones de ser de esa fraternidad y esperanza. La Iglesia proclama abiertamente el Evangelio mediante el primer anuncio, llamando a la conversión. La Iglesia inicia en la fe y en la vida cristiana mediante el itinerario catecumenal, catequesis, sacramentos, ejercicio de la caridad, experiencia fraterna, a los que se convierten a Jesucristo o a los que retoman el camino de su seguimiento, incorporando a unos y reconduciendo a otros a la comunidad cristiana. Y el último párrafo, mediante una educación permanente de la fe, la celebración de los sacramentos y el ejercicio de la caridad alimentan en los fieles el don de la comunión y despierta la misión, enviando a todos los discípulos de Cristo a anunciar el Evangelio con obras y palabras. No nos vamos a detener aquí, solo quería que tuviésemos esto como un eco de fondo para todo lo que vamos a hablar ahora, y ya vas a ver que cada uno de estos aspectos los vamos desarrollando en esta exposición. Como lo decíamos hace un instante, la evangelización es proceso. Y si es proceso, implica que hay unos momentos propios a lo largo de ese proceso, íntimamente unidos entre sí. Pero aquí tenemos que tener algo en claro, antes de que hablemos de esas etapas y las recordemos, que estos momentos no son secuenciales. Es decir, no simplemente es como la primaria, ¿no? Que hiciste primero de primaria, pasaste a segundo, luego a tercero, y ya lo de primero, lo de segundo ya pasó y vamos año por año. No. Aquí no significa que la primera etapa se acabó y ya nos vamos para la segunda, y se acabó y ya nos vamos para la tercera. Estas etapas son más bien como dimensiones de un proceso. ¿Y eso qué va a implicar? Que si es necesario, se pueden repetir. O sea, alguien pudo recibir el querigma, y no significa que porque ya lo recibió, ya no va a volver a necesitar el querigma. No, de ser necesario en la iglesia, esa acción que fue primero puede repetirse, volver a recibirse. Dependerá de la necesidad de cada evangelizado, del proceso de cada cristiano. Entonces no son etapas que se terminen y de una se pase a la otra, sino más bien la dimensión de un proceso que de acuerdo a la necesidad puede repetir cada uno de los aspectos que vamos a ver. ¿Cuál va a ser la finalidad de esa evangelización? Lo que quiere la iglesia es dar el alimento evangélico más adecuado al crecimiento espiritual de cada persona o comunidad. Y eso que te acabo de decir va a ser bien importante. Caramba, si tú tienes un niño de 5 mesecitos, sus necesidades nutricionales son diferentes a las de un hijo tuyo de 35 años. Está en crecimiento, hay ciertos alimentos, todavía no tiene los dientecitos, entonces no le vas a dar un pedazo de carne asada para que se lo coma entero. Tiene unas necesidades propias. Así como lo hacemos en casa cuando se cría un niño, pues la iglesia, que es madre, también busca con este proceso dar el alimento adecuado a la etapa de crecimiento de cada creyente. Hay algunos que inician en la fe y apenas están con la inquietud. Hay otros más comprometidos que ya recibieron a Cristo en su corazón, han hecho un camino y están ejerciendo un apostolado con fuerza. El alimento para uno y otro será distinto. Y aquí se nos invita a pensar algo muy importante, hermanos, y es: ¿nuestras catequesis tienen en cuenta eso? ¿Tienen en cuenta que a una catequesis de primera comunión o de confirmación o a una catequesis prebautismal, por nombrar algunas, llegan personas muy distintas? Puede ser que uno de los padrinos es de misa cada 8 días y lector en su parroquia, mejor dicho, y otro de los padrinos hace 20 años que no viene a la iglesia y pues vino porque lo dejaron de padrino. ¿Tienes en cuenta eso con tus niños? Que hay niños que vienen de hogares cristianos que cada 8 días van juntos en familia a la celebración del domingo, que oran en casa, donde hay una iniciación de parte de los padres, mientras que otros vienen de hogares donde se metió porque la abuelita lo mandó
y fregó a la mamá para que la metiera, porque no, ya es hora, mire el que se dejó coger el día, póngala, que mire, que mi Dios que eso es pecado. Pero no le inculcan nada de Dios y son distintos los dos niños. Y en la catequesis, si ustedes y yo nos esforzamos por responder y darle alimento adecuado, dejemos esas preguntas ahí sonando, porque es bueno que nos confrontemos con esto. Y miremos un poco cuáles son esas etapas de ese proceso de evangelización. Son tres fundamentalmente. Hay una primera etapa que es la acción misionera. Acuérdate de eso. Acción misionera. Una segunda etapa o un segundo momento es la acción catequética o iniciática. Dejémosla en acción catequética. Acción misionera, acción catequética y finalmente hay un tercer momento que es la acción pastoral. Acción misionera, acción catequética y acción pastoral. Espero ya quede aquí en la mente. Cuando nos hablen de proceso de evangelización, podamos decir, claro que sí, el proceso de evangelización implica tres etapas o momentos. La acción misionera, la acción catequética y la acción pastoral. Que como dijimos, pueden repetirse esos momentos de acuerdo con las necesidades de cada creyente. Miremos una por una para conocerlas un poco mejor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de acción misionera? Cuando hablamos de acción misionera, hablamos del primer momento de la evangelización. En este primer momento de evangelización hay unos elementos que entran en juego. El testimonio, la disposición a la fe y a la conversión inicial y el tiempo de búsqueda y de maduración. Te los menciono aquí para que tengas el panorama, pero ya los vamos a ver en detalle. Tres momentos del proceso de evangelización. Acción misionera, acción catequética, acción pastoral. Vamos a ver el primero, acción misionera. Y allí hay un testimonio, una disposición a la fe y a la conversión y un tiempo de búsqueda y de maduración. Miremoslo en detalle. El testimonio. Este elemento de la acción misionera implica varias cosas, según nos lo dice Evangelium Nuncianti, número 21. Implica la apertura del corazón. ¿El corazón de quién? El corazón de quien recibe ese anuncio, el destinatario de la misión. Allí hay una acción que el Espíritu Santo debe hacer para que el corazón se abra y se disponga a recibir el mensaje. Pero también va a implicar la apertura del corazón de los que evangelizamos, los que hacemos la misión. Vamos a comunicar una experiencia, un Dios que hemos encontrado y reconocido en nuestra vida. Y eso implica hablar desde el corazón, una apertura. Va a implicar también una capacidad de diálogo. Dar testimonio no es dar cátedra. Uno no puede ir a dar testimonio y que solo me escuchen a mí. No, yo vengo a anunciarles a Jesucristo que torrón. Y no escucho al otro. Y no sé cuáles son sus búsquedas. Eso nos puede pasar en catequesis. La falta de diálogo. Reúno a mis niños, me siento con ellos hora y media, una hora, y todo el tiempo hablo yo. Repito y les digo, hasta misa les digo ahí. Pero no los escucho. No me intereso por lo que están viviendo. La acción misionera, a lo largo de toda la acción misionera y particularmente en esta parte del testimonio propio de la acción misionera, tiene que tener un diálogo. Y ese diálogo es de dos interlocutores que se escuchan el uno al otro, que se hacen ecos, que se confrontan. Un diálogo implica que las dos partes aporten a esa construcción que se está generando ahí. Por eso el testimonio va a implicar una relación recíproca. Aquí ambos ganamos. El que da su testimonio crece con aquel que lo está recibiendo y su experiencia de fe y de vida, y el que lo recibe también crece con ese anuncio que quien testifica le está dando. Va a implicar entonces una disponibilidad de todos nosotros cristianos para reconocer los signos del bien y la presencia de Dios en las personas que se encuentran. ¿Qué quiere decir esto? El que viene a nosotros no está en cero.
Hoy les voy a hablar de Dios Trinidad. Y yo no puedo empezar de una a embutir contenidos y teoría y teología. Ese niño, ese joven, ese adulto que está ahí en mi catequesis, ese destinatario, en este caso particular de la misión de la iglesia, no vienen ceros. Porque ustedes y yo creemos que el Espíritu de Dios llena la tierra. Y si llena la tierra, es capaz de obrar en el corazón de todo ser humano. Y es muy probable que cuando tú llegaste, ya Dios hubiese hecho camino en ese corazón. Por eso tenemos que estar disponibles a abrir bien los ojos y reconocer cuáles son los signos de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que Dios ya está haciendo ahí? Tenemos que ser los evangelizadores muy hábiles en ese discernimiento. Dios llega siempre primero, sale al encuentro desde el corazón mismo a las personas que se quieren entregar el evangelio. Tú y yo vamos desde fuera a llevar un anuncio, pero ya Dios está haciendo algo aquí en el corazón de los destinatarios de esa evangelización, desde lo interior, donde solo Él puede entrar. Tenemos que ser hábiles para reconocer ese primado de la gracia, para saber qué es lo que Dios está haciendo y desde ahí empezar nuestra labor. Ese testimonio no tiene que ser únicamente con palabras. Hay dichos que son muy ciertos de la sabiduría popular. El cura predica pero no aplica, es uno de los más sonados por ahí. Y nos puede caer a todos, no solo a los curas, sino también incluso al catequista, al cristiano que va a misa. Muchas veces podemos hablar muy bonito, pero ese testimonio, si solo va con la palabra, no hay nada que hacer. A veces nos preocupamos qué tenemos que decir y tal vez no siempre haya que decir algo. El testimonio se puede ir también sin palabras, se puede dar. ¿Cómo? Compartiendo la vida, la alegría del evangelio. Eso es lo que debería interpelar. Que cuando los no creyentes o los que están alejados nos miren a nosotros, que supuestamente estamos más cerquita de Dios, pudieran decir, caramba, qué chévere como viven, qué chévere como aman, qué bonito como perdonan. Y mira esa fe que tienen tan especial, que tienen algo diferente. Y que al mirarnos así se interpelaran. ¿Será que eso pasa cuando nos ven? ¿Será que al ver cómo vivimos la gente se provoca y le dan ganas de vivir como tú y yo vivimos? ¿O será que no? El testimonio se puede dar incluso sin palabras, interpelando con la manera como se vive. Y por supuesto, en ese diálogo que implica el testimonio y demás, tiene que haber respeto. Respeto por la posición del otro. El otro puede pensar diferente, el otro puede no estar de acuerdo, el otro puede poner barreras. Y ante todo yo debo respetar su posición. Respetar sin romper el diálogo, esperando ese momento oportuno que la gracia dará para que podamos hacer el anuncio. Esas son las cosas que implica el testimonio, mira, bastantes. Y espero que te estén haciendo pensar acerca de tu catequesis. Miremos un segundo elemento de este primer momento de la evangelización, de la acción misionera. Disposición a la fe y a la conversión inicial. ¿A qué nos referimos con esto? El objetivo de esta disposición a la fe y conversión inicial va a ser el siguiente: que se despierte un interés por el evangelio. ¿Mediante qué? Mediante un primer anuncio. La idea es que al anunciar a Jesucristo, la persona no va a quedar ya convertida y cristiano todopoderoso, no. Empieza por una inquietud. Como que eso toque su corazón. Como que venga el deseo de saber más. Como que venga, eso que usted me está hablando me interesa. Ese darle un lugar a Dios a mi vida es lo que yo estaba buscando. Que la inquietud surja. ¿Y que surja en quiénes? En los que buscan a Dios, pero también en los que no creen, pero también en los que están indiferentes, pero también en los miembros de otras religiones, pero también en personas que, aunque dicen conocer a Dios, conocen un rostro distorsionado o que tienen una visión de la fe que no es la adecuada, que no es la verdadera fe, sino que es vista de manera superficial.
¿O los cristianos que siendo cristianos tienen una fe muy débil? ¿O aquellos que se han alejado de la iglesia? Mira cuántos terrenos nos llaman a sembrar. En todos ellos hemos de realizar un anuncio que mueva su corazón y los inquiete, los motiva a buscar a ese Jesús. ¿Quiénes son los encargados de hacer esto? Dos personas principalmente. La primera, el que evangeliza, el evangelizador, miembro de la comunidad eclesial, pero también el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que toca el corazón de las personas. Es el que hace que una palabra, que una relación con alguien se vuelva significativa y atraiga a Dios a esa persona. Eso lo hace el Espíritu, evangelizador y Espíritu Santo. Ese interés que se despierta es algo que están haciendo como una semilla en esta etapa misionera. Como que está la inquietud, el deseo de acercarse, pero está chiquitico. Todavía no es una decisión estable, por eso hay que cuidarlo, hay que acompañarlo. Hay que ponerle un terreno propicio para que esa semilla no muera como tal. Dirá el Directorio General para la Catequesis, ese primer movimiento del espíritu humano en dirección a la fe, que ya es un fruto de la gracia, recibe varios nombres: atracción a la fe, preparación evangélica, inclinación a creer, búsqueda religiosa, y la Iglesia denomina simpatizantes a los que muestran esta inquietud. Ese término del que nos habla el Directorio hace referencia al catecumenado que siempre ha existido en la Iglesia y que en la antigüedad estaba marcado por unos momentos propios de cada etapa del que iba asumiendo la fe en Cristo hasta llegar al bautismo e insertarse a la comunidad cristiana. La acción misionera corresponde a ese primer momento, donde se suscita. Y a ese que se le conoce como simpatizante desde este proceso, se le acompaña para que esa semilla se fortalezca y lo pueda llevar a una decisión y a una adhesión de fe. Y una tercera cosa que caracteriza ese tiempo, esa acción misionera, es el tiempo de búsqueda y maduración. ¿Cuál va a ser el objetivo de ese tiempo de búsqueda y de maduración? Que ese primer interés, esa semillita por el Evangelio, ese deseo de acercarse a Dios, se transforme no solo en tengo un deseo, sino en decido, una elección consciente que le lleva a optar por Dios, por la fe. Aquí es muy importante el papel de la comunidad, porque así como la comunidad evangeliza, es la que misiona, es también la comunidad la que recibe al nuevo creyente. Y aquí va a ser importante un periodo que se conoce como el precatecumenado. ¿En qué consiste eso? Es un tiempo en el cual, a través de aquellos que son nombrados por la Iglesia para esa misión, se va a llevar a cabo una primer forma de evangelización y de discernimiento. ¿Cómo? Acompañando a ese que tiene la inquietud y anunciándole el querigma. Ese primer momento es lo que se conoce como precatecumenado. ¿Qué pasa allí? Pues que la persona que está inquietada por la fe recibe el anuncio, ¿sí? Y es capaz de dar una respuesta y una conversión inicial. No tiene una radicalidad definitiva, pero es proporcional a ese momento inicial. Ese deseo como de decir, esto me suena y yo quiero acercarme más y dejar atrás aquello que me separaba. Va a implicar entonces un deseo de apartarse del pecado y de seguir los pasos de Cristo. Eso se tendrá que fortalecer, pero ya está allí, en ese primer momento de la acción misionera. Vamos a la segunda. Dijimos que eran tres: acción misionera, acción catequética y acción pastoral. Veamos ahora la acción catequética iniciática. Esta acción catequética tiene un objetivo, una finalidad fundamental: acompañar a ese nuevo creyente hasta llegar a la profesión de fe, hasta que pueda decir creo, y lo pueda decir porque ha conocido, porque se ha acercado, porque ha fundamentado su inquietud inicial. Aquel que se ha encontrado con Jesucristo, que ha oído a través del primer anuncio acerca de Él, que tiene ganas de acercarse y unirse íntimamente a Él, va a llegar a un momento en que va a tomar una primera lección por el Evangelio.
Y digo primera lección porque eso es algo que tenemos que renovar constantemente. A lo largo de nuestra vida cristiana optamos por el Evangelio en diferentes momentos. Esta primera opción por el Evangelio es propia de la tarea de la acción catequística, preparar para ello. Aquí van a ser algunos elementos muy importantes para esa acción catequética. La comunidad cristiana. Al interior de ella se recibe esta acción catequética. La catequesis, que es propia de esta etapa, aunque debe acompañar toda la vida cristiana. Los ritos litúrgicos. La iglesia también celebra y esa participación en esos ritos litúrgicos también forma. Las obras de caridad. No es solo un conocimiento doctrinal, sino que la fe suscita una manera de obrar, y la manera de obrar tiene que estar encaminada por el amor. Y la experiencia fraterna. No creemos solos, no creemos aislados de los demás. Recuerda que decíamos que nuestra fe es hacer propia, apropiarnos de la fe de la iglesia. Y en la fraternidad se juega la credibilidad de esto que nosotros profesamos. La fraternidad es bien importante. Dirá Adyentes lo siguiente, el documento del Concilio Vaticano II. La catequesis comienza con el conocimiento de la fe y con el aprendizaje de la vida cristiana, fomentando un camino espiritual que provoca un cambio progresivo de sentimiento y costumbres, que trae sin duda renuncias y luchas, pero también alegrías que Dios concede sin medida. Mira que la catequesis acompaña ese proceso para que el que está inquietado por Jesús luego de un primer anuncio pueda lograr esas transformaciones, pueda decir que cree y pueda transformar la vida, imitar a Cristo. ¿Cuál va a ser la meta? Que esa persona que ha iniciado un camino de fe pueda llegar a una profesión de fe. Y que luego de esa profesión de fe esté dispuesta a unirse a Cristo en la celebración de los sacramentos. Esto tenemos que tenerlo muy claro, porque es propio de la acción que realizamos en nuestras parroquias. Que cuando a mí me confían un grupo de catequizandos, yo debo acompañarlos hasta que ellos lleguen a poder profesar la fe, que no es otra que la fe de la iglesia, y además que estén dispuestos a unirse a Cristo. Ese es el objetivo de mi catequesis. Ese es el camino que tengo que hacer para llegar al sacramento. Este tiempo se conoce en la iglesia como el tiempo de catecumenado, y lo que busca es purificar, iluminar esa fe que se ha suscitado en la acción misionera. Acción misionera, acción catequética y finalmente acción pastoral. ¿Qué es la acción pastoral? Es la acción que realiza la iglesia en favor de todos los bautizados, o sea, de sus miembros. ¿Con qué fin? Con el fin de alimentarlos, porque el cristiano tiene que alimentarse, tiene que seguir cultivando su fe, trabajando en su adhesión a Cristo. Y la acción que da la iglesia para poder alimentar esa fe se conoce como la acción pastoral. Va a ser esa acción pastoral una ayuda en el proceso de conversión permanente que tenemos que tener todos nosotros. Uno no se convierte de una vez y para siempre. Todo el tiempo tenemos que estar como un instrumento musical, como una guitarra. La guitarra se afina, se toca y toca afinarla constantemente porque las cuerdas ceden. Igual nos pasa a los cristianos. Nos convertimos, pero si nos descuidamos, nos desafinamos y empezamos a alejarnos de Dios o a hacer cosas que no están bien. Por eso hay que estar en conversión frecuente, permanente. La acción pastoral ayuda a ese proceso. Al respecto, el Directorio General para la Catequesis dice lo siguiente: en la iglesia, los bautizados, movidos siempre por el Espíritu, alimentados por los sacramentos, la oración, el ejercicio de la caridad y ayudados por las diversas formas de educación permanente de la fe, procuran hacer suyo el deseo de Cristo. Sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Ahí está la tarea de la acción pastoral en la iglesia. Ayudar a que el cristiano viva esa perfección a la que Dios le llama
esa santidad. En esta etapa es propia la mistagogía. Con el término mistagogía hacemos referencia como a la iniciación en los misterios, ¿sí? En el misterio como tal, ¿sí? Antiguamente se hacía como preparación a los sacramentos. Los sacramentos eran propios, vistos como los 7 misterios de Dios. Y esa etapa en la que se formaba se conoce como la mistagogía como tal en la iglesia. 3 etapas de un único proceso que es la evangelización. Acción misionera, acción catequética iniciática y acción pastoral. Estas 3 etapas están todo el tiempo acompañadas por el ministerio de la palabra de Dios. La palabra de Dios acompaña toda la evangelización de la iglesia. Y es natural que así sea. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de la revelación? Y hablábamos de 2 fuentes de la revelación. Anímense a ver quién escribe las 2 fuentes de la revelación en el chat. ¿Quién es el primero que me dice cuáles son las 2 fuentes en donde está toda la revelación cristiana? Rápido ahí, a ver quién es el primero que me escriba. Son 2 fuentes donde se condensa la revelación cristiana. Excelente, David Bustos. Muy bien. La tradición, bueno, y el evangelio, la palabra de Dios toda, ¿no? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahí son las 2 fuentes. Si aquí está la revelación en la palabra de Dios, pues es natural que si queremos transmitir la revelación, tengamos que tener a la palabra a nuestro lado. ¿Quieres dar catequesis y presentar a Jesús? Pues necesitas tener a la palabra de Dios. No puede haber catequesis sin palabra de Dios, porque ¿a quién vas a anunciar? Es Jesucristo quien se encuentra en la Escritura. Jesucristo, palabra de Dios. Si queremos anunciarlo, la palabra tiene que estar a nuestro lado. Dios que habla por medio de hombres a la manera humana, dirá Dei Verbum, se sirve de la palabra de la iglesia. Y al lado de la palabra tiene que estar el Espíritu Santo. Porque esa voz del Evangelio resuena en la iglesia gracias a la acción del Espíritu. Y gracias a él resuena en el mundo. Y gracias a él los creyentes podemos comprenderla. Entonces mira, junto a las 3 etapas del proceso de evangelización, acción misionera, acción catequética, acción pastoral, está ligado el ministerio de la palabra, que la acompaña y le sirve como su fuente. En la iglesia hay diversos medios o modos por donde se ha transmitido este ministerio de la palabra o se busca acercar a los fieles a la palabra. Por ejemplo, está el primer anuncio. Un querigma tiene un contenido de la palabra, es el anuncio de Jesucristo. Buena nueva para los hombres, de una historia de salvación, que nos libra del pecado, que nos salva, etc. La catequesis, la homilía y la predicación que hace el sacerdote, allí está ejercido el ministerio de la palabra también. La lección divina o los métodos de oración bíblica, esa lectura orante de la Biblia, es otra manera de ejercer este ministerio. La piedad popular también. A veces miramos la piedad popular como algo a superar, como que no, pero ahí hay muchos valores cristianos. En muchas de las devociones de nuestra gente está un rasgo de la palabra de Dios, de ese Dios que se nos ha revelado, su misericordia, su bondad, su salvación, etc. El apostolado bíblico, desde luego todo lo que hacemos en relación con la Biblia, formación, cursos, está relacionado con este ministerio. La enseñanza de la teología también, la enseñanza en la escuela de la religión también es parte de ese ejercer el ministerio de la palabra y desde luego todos los estudios y encuentros de actualización de esa palabra al mundo de hoy, muchos de ellos incluso con un carácter interreligioso o intercultural. Todo eso hace parte de la manera como la iglesia ejerce este ministerio de la palabra que apoya al proceso de evangelización, que lo traspasa entero. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿Vamos claros? ¿Muy denso? Cuéntenme en los comentarios cómo vamos. Bueno, Luis Paipilla nos dice que vamos muy bien, me alegra eso, pero no saturarnos mucho, porque ahora vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, y es la evangelización en el mundo contemporáneo. Si voy muy rápido, si dices ya me cansé de para ahí, pues bueno, me avisas por el chat. Si hay preguntas, también escríbelas ahí en el chat.
Jennifer Paola, gracias, también dice bien, vamos bien, perfecto. Entonces entremos en materia de este encuentro de hoy, la evangelización en el mundo contemporáneo. Este es un tema bien bonito, porque ustedes y yo conocemos este mundo, así que vamos a hablar de cómo evangelizar o qué retos presenta para la evangelización un mundo como el que tenemos hoy en día. ¿Cómo se hace eso hoy en día? Lo primero que tenemos que decir es que este mundo contemporáneo, con tantos cambios, plantea para la iglesia la necesidad de una nueva etapa evangelizadora. Necesitamos que la evangelización pueda responder y se haga nueva para un mundo como el que estamos viviendo. Tenemos una esperanza clarísima y es esta. Miren, cristianos, qué bonito. El Señor resucitado sigue haciendo nuevas todas las cosas. Dirá Jesús mismo, yo hago nuevo todas las cosas. Y ustedes y yo creemos eso. Y por eso un mundo como el de hoy nos llena de esperanza. Porque partimos de una premisa. Aquí alrededor mío no solo vemos pérdida de valores, es que ya no creen, esas jóvenes de ahora son no como los de antes, las mujeres todos libertinos y etcétera. No. Antes que todo eso y que criticar al mundo, tenemos una certeza en el corazón, cristianos, que Dios está haciendo ahí algo nuevo. El Señor está orando, lo creemos firmemente. Su acción nos antecede. Y eso es un motivo de esperanza, aunque haya muchos signos de oscuridad. Es un mundo complejo, no lo podemos negar. Tenemos profundos cambios, muy rápidos. Y más para las nuevas generaciones. Esos que llaman los nativos digitales, es otra manera hasta de aprender distintísima. Están expuestos a cosas que nosotros no. Nosotros mismos, el mundo nos cambió, ¿sí? Piensa los que somos más viejitos. ¿Alguna vez pensamos tener un aparato como estos para comunicarnos y qué tal WhatsApp? Ni por las curvas. No lo hubiéramos pensado. Y esto nos cambió la vida. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces es un mundo de profundos cambios. No solo a nivel de la tecnología, sino muchos cambios incluso culturales y demás. Es claro que en medio de este mundo tan complejo se ha dado el abandono de la fe eclesial. Continentes como el europeo ven como los fieles cristianos se ven sumamente disminuidos. Crece una mentalidad más religiosa. Dios sí, pero iglesia no. También aumenta, aunque yo creería que en menor medida, el porcentaje de personas que se confiesan ateas. Son muchos más los que dicen, yo creo en Dios a mi manera, no necesito una institución religiosa. Entonces hay un abandono de esa fe eclesial y eso se nota. En Europa lo vemos más, aquí lo empezamos a ver, pero si no hacemos algo, si no hacemos bien nuestra tarea de evangelizar, dentro de poco esto será igual que Europa. Las iglesias con solo personas mayores y números pequeñitos y la mayoría de la gente alejada. Hay dificultades y exigencias de renovación para nuestra iglesia, renovación espiritual, renovación moral y pastoral. En todos los planos se nos exigen cambios. Ojo, el cambio no significa relativizar lo revelado. No, jamás negociaremos aquello que Dios nos ha revelado. Eso no cambia, sino más bien a nivel de la estructura, del testimonio que damos, de cómo somos luz en este mundo. Tenemos, les repito y sí quiero insistirles en eso, la certeza de que Dios está actuando, de que el Espíritu Santo sopla donde quiere, de que aún en los hombres de hoy, aunque se muestren alejados de la iglesia, aunque parezcan no querer creer en Dios, aunque a nuestros ojos digamos, es que ya no le prestan atención a lo espiritual, creemos que hay una sed de Dios y que el corazón del hombre, aún el de este tiempo, hay un deseo de ser amado, una búsqueda de plenitud, de paz, de amor incondicional. ¿Y quién sino Dios puede responder a esas búsquedas, a esa sed que tienen, aunque no le llamen Dios? Vemos también que urge en nosotros un nuevo fervor, nuevos métodos, nuevas expresiones para anunciar la buena nueva de Jesucristo. Y creemos que si dejamos a Dios actuar, podemos lograr eso y mucho más. Por eso miramos con esperanza
esta nueva etapa evangelizadora que se nos pide. Hay otro garante de efectividad, y es el saber que el Espíritu Santo es el alma de esta iglesia que evangeliza. No estamos solos. No te toca a ti solo en la catequesis hacer todo esto de lo que estamos hablando. Está el Espíritu Santo que actúa en la iglesia y que actúa en ti y en lo que haces en la misión de la iglesia. Ya se nos ha hablado mucho desde los documentos de la iglesia en esto de la nueva evangelización. Y que sea nueva no refiere solamente a este tiempo, que hayan tiempos nuevos. No solo por eso es nueva la evangelización, sino porque necesitamos hacer que todos los momentos de los que hablamos del proceso de evangelización, acuérdate, acción misionera, acción catequética, acción pastoral, que todos esos momentos se abran a la acción renovadora del Espíritu. El Espíritu Santo puede renovarnos, pero es que a veces le cerramos la puerta en la cara, no lo dejamos ni actuar, ni siquiera lo pedimos o lo imploramos. ¿Cuántos de nuestros catequistas, cuántos de nuestros sacerdotes, antes de hacer cualquier acción, se encomiendan adecuadamente al Espíritu Santo? ¿Cuántos son dóciles a Él para dejarlo actuar con libertad en el propio ministerio de catequesis, etcétera? Tenemos que dejar actuar al Espíritu y entrar para que renueve todas esas etapas de este proceso. ¿Cómo podemos entender esos nuevos desafíos que nos plantea este mundo? Primero, como un dinamismo de renovación. Si está pasando todo esto, sin lugar a dudas es porque Dios también quiere que su iglesia se renueve, que responda a la necesidad del hombre de hoy, que confíe plenamente en el Espíritu Santo. No vamos a poder renovar todo esto si no confiamos en el Espíritu Santo. Evangelium Gaudium, la alegría del Evangelio, documento que nos regaló el Papa Francisco, dice lo siguiente: no hay mayor libertad que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y controlarlo todo y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente, nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien lo que hace falta en cada época y en cada momento. Es bonita la invitación que nos hace Francisco, y cuidado con algo. No significa entonces que yo no preparo nada, porque no, hay que dejar actuar al Espíritu, ya el Espíritu lo hace. No, ahí tenemos que recordar también lo de Santo Tomás, cuando decía, hay que hacerlo todo como si todo dependiera solo de mí, y esperarlo todo como si todo dependiera solo de Dios. Hay que mezclar las dos cosas. El abandono sabiendo que yo hago lo mejor, preparo mi catequesis, me formo, doy lo mejor de mí, pero también la certeza de que yo no voy a alcanzar a hacerlo todo, y eso no me entristece, ni me deprime, ni me frustra. El Espíritu Santo completará la obra. Él hará lo que yo no puedo hacer. Yo me mantendré dócil a donde me quiera llevar, y pondré mis 5 panes y mis 2 peces, y Dios hará todo lo demás. Este es un parte de esperanza para hacer frente al nuevo desafío que se nos presenta, que el Espíritu Santo actúa a su iglesia, que podemos confiar en Él. Esta nueva evangelización que nos surge tiene que tener una espiritualidad muy propia, marcada por estos acentos. Una conversión pastoral. Si el mundo cambió, no podemos seguir haciendo las cosas igual que las hacíamos antes. Los cambios también tienen que estar en la manera en que evangelizamos. Yo te invito a pensar en algo. ¿Hay alguna diferencia entre la catequesis que tú das y la catequesis que recibiste? Hace algunos años era con el catecismo del padre Astete, decían acá en Colombia. Y había que aprenderse las oraciones y todo. Sigue siendo importante. Allí está el contenido. Quiero aclarar eso. Pero casi que era aprender de memoria y repetir. Hoy en día seguimos igual. Todavía buscamos que los niños se aprendan un poco de cosas, y si no se la aprende le hago la evaluación, y si no la pasa no hace el sacramento. Todavía vamos por ahí en la línea de que memoricen y repitan. O ante estos nuevos desafíos, nuestra catequesis se ha transformado.
La catequesis que tú das es diferente de la que recibiste. Será igual en contenidos, por supuesto, porque no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. A eso no le vamos a agregar cosas ni a quitar. La revelación está allí, punto. Pero donde sí es en la manera como presentamos, como buscamos el encuentro, como usamos los medios que tenemos hoy en día, como hablamos el lenguaje de los demás, de los de hoy, y no nos quedamos solo en el nuestro. ¿Tu catequesis es distinta de la que recibiste? Ahí para pensar. Y dice también que esa espiritualidad nos dirá el documento del Directorio General para la Catequesis, citando a Evangelium Gaudium, que tiene que realizarse en salida, situándose en un estado permanente de misión. Esto es súper bonito, porque mira lo que te decía hace rato, cuando yo te decía que el proceso de evangelización tiene 3 etapas: acción misionera, acción catequética y acción pastoral. Y te decía que esas etapas no son secuenciales o como que ya se superó la una a la otra y ya suerte, sino que tienen que tocarse de acuerdo a las necesidades y pueden volver a repetirse. Aquí el Papa nos está diciendo algo: la misión no es para un momento. En un mundo como el que vivimos hoy en día, incluso tu catequesis, que haría parte del segundo momento, la acción catequética, tiene que tener un carácter misionero, que es del primer momento, acción misionera, pero nos toca. Porque a nuestras catequesis llegan niños, jóvenes, adultos, algunos en estado de misión, que no conocen a Dios, o que fueron bautizados pero ni más volvieron, entonces saben de todo menos de esta fe. Y la catequesis tiene que ser misionera. Además de ese carácter de misión, implica algo: que nuestra catequesis esté en salida. ¿Será que nuestra catequesis está en salida? ¿Se pone en camino? ¿O simplemente nos quedamos en los que nos llegan? Como cada año llegan a las parroquias a escribirse para catequesis, pues relajados aquí quietos. Y nuestra catequesis no sale, sino va atendiendo lo que va llegando y ahí tranquilitos estamos. ¿Dónde está el carácter misionero en nuestra catequesis? De acuerdo con lo que nos dice el directorio, necesitamos una catequesis que se sitúe en estado permanente de misión. Esa espiritualidad, esa nueva evangelización le pide a la Iglesia que reforme sus estructuras y también las dinámicas eclesiales que tiene. Todas tienen que ser más misioneras. Te hablé de la catequesis, pero hablo de todas. Todas tienen que estar pensadas en clave de misión. ¿Y a quiénes les toca hacer esa tarea que nos pide el Papa? A cada bautizado. Porque cada bautizado, como lo diría Aparecida, es discípulo y misionero. Somos discípulos y misioneros. Evangelium Gaudium también lo dice: discípulo misionero. O sea que a nosotros nos toca entrar en esa mentalidad de misión a la cual no estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a lo que nos llega. La Iglesia no sale, tenemos que ser honestos. Nosotros los curas no salimos. Hay excepciones, por supuesto, pero usualmente no salimos. Hay cosas administrativas que nos tienen aquí. Atendemos a los fieles que están aquí, pero no llegamos a las periferias. Pensemos en los laicos. Nuestros laicos salen, hay algunos que sí, por supuesto, que se dedican fuerte a la misión. Hay sistemas de evangelización que contemplan ese salir, atraer a los otros, pero usualmente los laicos, ¿dónde están? Pues no, aquí en lo mío, yo voy, participo, celebro, pero llevar la fe a otros, traer a otros, ir a los que no creen, pues como que no. Le da uno como pena, ¿no? Eso es como para los protestantes. Una iglesia que tiene que estar en estado de misión, y eso es responsabilidad de todos los bautizados. Desde esta nueva evangelización que se nos pide, hay 3 ámbitos fundamentales desde los cuales se realiza esa evangelización: la pastoral ordinaria, el ámbito de los bautizados que no viven lo propio del bautismo, esas exigencias, o que no se sienten parte de la iglesia, o que ya no se sienten consolados por la fe, y el ámbito de los que no conocen a Jesús o lo han rechazado. Desde esas 3 tenemos que evangelizar, en esos 3 ámbitos, desde ahí. Miremoslo un poquito en detalle. Cuando hablamos de pastoral ordinaria, no hablamos de algo así como, ya lo común. No. Puede pasarle lo mismo que al tiempo ordinario, que pensamos que por ser ordinario como que no pasa nada, en el caso de la liturgia.
No, no, no. Que sea ordinario significa que está allí, presente, pero es importante. La pastoral ordinaria, ¿dónde se realiza? Se realiza al interior de las comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas. Un ejemplo de eso, la parroquia. Aquí se realiza una pastoral común. ¿Qué implica esa pastoral común? Implica que hay una comunidad que vive el fervor de la fe y de la vida. Y desde ese fervor hace una labor pastoral que busca que irradiar el testimonio del evangelio ahí donde está, esa parroquia, en los barrios que le comprenden, allí busca irradiar el evangelio y que busca generar el compromiso que tienen todos estos fieles cristianos de allí con la misión universal de la iglesia. Pero también esta pastoral ordinaria la llevan a cabo en ocasiones fieles que sin estar vinculados a la estructura eclesial, o sea, no son la estructura eclesial, sino fieles que viven una fe católica intensa y sincera y se comprometen con un apostolado. ¿Cuál es la finalidad de esa pastoral ordinaria que realizamos? Que los creyentes crezcan en la fe, que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor que Dios les tiene. Eso nos lo dice hoy Evangelium Gaudium, pastoral ordinaria. Un segundo ámbito desde donde se exige hacer esta misión es esos bautizados que ya no viven las exigencias del bautismo, o esos que están alejados, que no se sienten parte de la iglesia, que ya no se sienten consolados por la fe. Aquí hay que recordar algo, y es que muchos de esos bautizados ya tuvieron un itinerario de iniciación cristiana. Muchos de esos cumplieron con sus sacramentos y estuvieron en catequesis en sus parroquias o en la vereda o donde fuera. Pero hoy en día, a pesar de tener esa iniciación, ya no se sienten parte de la iglesia o no viven comprometidos con la fe de su bautismo. Otros de ellos también están en colegios religiosos y recibieron educación religiosa. Ustedes no se imaginan, bueno, algunos han tenido que vivir esa experiencia, pero persona que yo encuentro que estudió en un colegio de monjas o de curas, la gran mayoría no les gusta nada la religión, están hasta aquí. Y dicen, no, esas monjas, esos curas, no, yo estudié en un colegio de monjas, pero yo nada. ¿Qué pasa con estas personas que han tenido los sacramentos, catequesis o estado en colegios religiosos? Que ellos ya saben cómo es el asunto y a pesar de eso lo rechazaron. Y eso nos exige a nosotros algo, que innovemos, que cambiemos. No podemos salirles con lo mismo que recibieron y rechazaron. Tenemos que buscar nuevos caminos, innovar en la evangelización. Por eso dirá el Papa Benedicto, además de los métodos pastorales tradicionales siempre válidos, la Iglesia intenta utilizar también métodos nuevos, usando asimismo nuevos lenguajes apropiados a las diferentes culturas del mundo, proponiendo la verdad de Cristo con una actitud de diálogo y de amistad. Otro ámbito importante, aquellos que, siendo bautizados, no viven su fe o ya no se sienten parte de la iglesia. Y está el ámbito también de los que no conocen a Cristo o no lo aceptan y lo rechazan. Partimos de un punto muy bonito, y es que aunque lo rechacen y no lo acepten o no lo conozcan, algunos de ellos, muchos de ellos, buscan a Dios secretamente y con nostalgia. Lo buscan, se refugian en cosas del mundo y a pesar de eso sienten tristeza. Hay un anhelo ahí de esa plenitud que solo Dios, que Jesucristo como respuesta les puede brindar. Todos ellos tienen el derecho a recibir el evangelio, todos. Aunque a nosotros nos cueste hablar con un no creyente, él tiene derecho a recibir ese anuncio. Los cristianos, el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. Mira qué bonito. No es convencer al otro, es atraerlo. Hay una gran diferencia en eso. Cuando yo convenzo, trato de persuadir y meto argumento, no. Lo que se trata en el cristianismo es de atraerlo con el amor vivido, con el testimonio de vida. ¿Qué tanto atraemos y qué tanto hacemos proselitismo? ¿Buscamos convencer o buscamos atraer con nuestras acciones pastorales, con nuestra vida? El impulso misionero brota del corazón del que cree.
Si tú y yo de verdad encontramos a Jesús, uno tiene ganas de que otros también sepan de ese amor de Dios. Se les sale por los poros. Eso genera un impulso misionero. Y a eso se le debe sumar una pastoral del primer anuncio, del querigma. Tienen que ir juntos de la mano para poder hacer frente a este ámbito de evangelización. Otro ámbito que hay que evangelizar, sin lugar a dudas, es la cultura. Todos somos parte de una cultura. Y como seres humanos construimos cultura. La fe tiene que entrar ahí. Pero eso va a tener que pensarse de una manera delicada y profunda. ¿A qué me refiero con esto? Evangelizar culturas implica mirar con los ojos de Dios. Mirar la historia con los ojos de Dios. Reconocer la acción del Espíritu Santo que soplando donde quiere está ahí. A veces pensamos que evangelizar es llegar y yo les voy a traer lo nuevo, ustedes no saben, yo sí sé de Jesús. No, Jesús ya pasó por ahí cuando tú llegaste. Reconoce primero qué hay ahí. Te voy a poner un ejemplo en la catequesis. Vamos a hablarle de Dios y entonces ¿por dónde empezamos? Dios es Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como el triángulo, 3 personas distintas, un solo Dios verdadero. Lo estás adoctrinando. Pero tuviste en cuenta lo que el niño, la niña, trae acerca de Dios, lo que ha escuchado, lo que ha vivido, lo que recibió de sus padres. Nuestros temas de catequesis deberían empezar por la pregunta al niño, al joven, al adulto: ¿quién es Dios para ti? Y sobre lo que ellos nos compartan es donde nosotros anunciamos al Dios en el que creemos. Pero a veces nos comemos ese pedacito y empezamos de una por lo que yo les traigo. No dejamos hablar y hablamos. Una catequesis no puede ser 2 horas hablando yo solo. Y los niños copian un cuaderno. Hasta me dicen, sí, querida profesora. Para eso está la escuela. ¿Cómo suscitamos y tenemos en cuenta que Dios ya pasó y pasó primero? Dice Juan Pablo II en esta carta con motivo del nuevo milenio. Suscita en la experiencia humana universal, a pesar de sus múltiples contradicciones, signos de su presencia, que ayudan a los mismos discípulos de Cristo a comprender más profundamente el mensaje del que son portadores. Dios ya está actuando. Dios está en el mundo. Incluso en los no creyentes y en toda cultura hay semillas de ese verbo. De esa manera la Iglesia reconoce los signos de los tiempos en el corazón de toda persona y cultura, en todo lo que es auténticamente humano y lo promueve. Una invitación a que evangelizar la cultura es primero detenerse a mirar qué es lo que Dios ya hizo ahí o está haciendo. Evangelizar no es entonces ocupar un territorio. Es algo que se nos critica mucho con esto de la evangelización de este nuevo continente. En confirmación, los que tienen esos temas deben encontrarse cada vez con muchachos que les dicen, pero es que la iglesia llegó a América y con los conquistadores y arrasó con todo. Es un argumento que ahora suena muy duro. La evangelización no puede destruir una cultura. No es que yo quite esto de aquí y lo pongo lo mío. No. La evangelización de una cultura se da entrando en el interior de la cultura con los valores del evangelio para que en esa tierra que es la cultura florezca y se den las transformaciones necesarias. No es violencia, no es anular a la cultura, es sembrar en ella. Despertar procesos espirituales en la vida de las personas para que la fe arraigue y tenga significado. ¿Qué es entonces evangelizar la cultura? Es llegar al corazón de esa cultura. No violentarla, sino sembrar allí las semillas del verbo. Iluminarlos desde adentro con la luz del evangelio. Dirá la Nuevo Milenio Neunte: es imperiosa la necesidad de evangelizar las culturas para inculturar el evangelio. En los países de tradición católica se tratará de acompañar, cuidar y fortalecer la riqueza existente. Y en los países de otras tradiciones religiosas o secularizados se tratará de procurar nuevos procesos de evangelización de la cultura, aunque supongan proyectos a muy largo plazo. No es una tarea fácil, no es de la noche a la mañana, y va a exigir mucha paciencia y tacto para poder evangelizar a las culturas. ¿Cómo se relaciona el evangelio y la cultura? Esa es una inquietud de siempre de la Iglesia.
cómo hacer presente el Evangelio en cada cultura que es distinta. Buscamos proteger el depósito de la fe, eso no cambia, eso se mantiene íntegro, no hay negociación en eso. Pero tenemos que revisar los métodos como lo comunicamos, ahí sí podemos cambiar, ahí sí podemos buscar nuevos lenguajes, nuevas maneras de proponer esa fe. Nos surge entonces repensar la evangelización con nuevas categorías y lenguajes. Por eso te preguntaba si tu catequesis es igual a la que recibiste, o si has logrado encontrar nuevos lenguajes y nuevas categorías para expresar el contenido de la fe. Y ante todo subrayar esa dimensión misionera de la que hemos hablado. En un mundo como el de hoy, vivimos una globalización. Culturas que son diferentes, con identidades muy propias, pero también una tendencia a homogeneizarlo todo. Porque los medios de comunicación están muy presentes, las modas de Europa se llegan rapidísimo aquí, un youtuber peruano puede estar aquí en Colombia, las palabras de aquí se pasan de un lado para otro, y todo eso se va mezclando en un entramado cultural que tiende a la homogeneización, ¿sí? ¿Eso qué representa para nosotros? Nuevas oportunidades de anunciar el Evangelio, por supuesto que sí. Un mundo así nos permite también con la cultura cristiana, con el Evangelio, permear la cultura existente y hacer parte de esa globalización, de esa manera como se irradia y se comunican las cosas hoy en día. Pero también tiene ambigüedades y dificultades. Hay serios problemas en un mundo como el de hoy de desigualdades sociales. La visión del hombre tiende a ser una visión reduccionista, distinta. Se habla incluso de una revolución antropológica. La concepción de hombre de hoy no es la misma de antes, ha cambiado muchísimo. Dice Evangelium Gaudium, en la cultura predominante el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. El papel central de la ciencia y de la tecnología también marca todo este mundo. Ya no hay tanta acogida del discurso metafísico y ya no importa. ¿Qué hay más allá de lo físico? No importa. Nos importa lo operante, lo que la técnica puede hacer, lo que la ciencia dice. Y todo eso va en detrimento de dimensiones como la espiritual, de una visión integral del hombre, que no se ve en conjunto, que no se forma en conjunto. Estos son retos que presenta la cultura para nosotros y una cultura como la nuestra globalizada. Los medios de comunicación han tenido una incidencia enorme, no solo comunican, sino que han construido cultura y la están transformando. Tienen un impacto enorme los medios de comunicación en cómo se construye la identidad de la persona, en su libertad. La publicidad nos bombardea, las ideologías se comparten y nos adoctrinan. Y todo eso influye en el ser humano de hoy en día. Influye también en las capacidades cognitivas y los procesos de aprendizaje. Hay nuevos medios, herramientas, influye en nuestras relaciones. Ya no nos relacionamos igual que hace 30 años. Ha cambiado la manera de relacionarnos por todo ese avance de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Y por supuesto influye también en la experiencia que tenemos de fe. Un hombre más botado hacia afuera tiene menos posibilidades de interiorizar, de entrar en contacto con eso interno, que es el lugar donde Dios habla muchas veces. Estamos refugiados a veces en pantallas y de ahí no salimos. La revolución de los medios de comunicación y de la información constituye un desafío grande y apasionante que requiere energías renovadas y una imaginación nueva para transmitir a los demás la belleza de Dios. Yo quisiera terminar perdón, que estaba leyendo aquí un comentario que hace Estela Ángel, ya lo miro para todos. Quisiera que dejáramos aquí, creo que está bien por ahí por ahora, y nos quedan algunos aspectos menores de la catequesis, pero muy importantes, como que la catequesis es misericordia, como que la catequesis también debe ser un laboratorio de diálogo, y de eso lo hablaremos en la siguiente sesión. Ahora quisiera dejar algunas preguntas abiertas allí para que las vayamos pensando en casa. Yo te invito a escoger una y a responderla. En 8 días vamos a escucharnos algunos, los que podamos, 3 o 4. Pero quisiera que tomaran una de las preguntas que les voy a proponer a continuación y la pensaran esta semana.
y la respondieran. Les propongo varias, pero no tienen que hacerlas todas. Ustedes escojan una y cuestiónense y ojalá escriban la respuesta. Las preguntas que les propongo son las siguientes. ¿Nuestra acción catequética está pensada como un proceso y hace parte del proceso de evangelización? ¿Qué quiero decir con esto? Si se presenta articulada o es un simple suceso. O sea, mi acción catequética tiene un punto de partida en la evangelización de la iglesia y el resultado final es que aporto algo al proceso o simplemente es un suceso que se repite cada año, pero que está ahí desarticulizado como cumpliendo. Segunda pregunta. Antes de empezar con los contenidos de tu catequesis, la que sea que des, ¿te tomas el tiempo necesario para descubrir los signos del bien y la presencia de Dios en tus catequizandos? ¿Te das tiempo para evaluar, para conocer cuál es la experiencia de Dios que ellos tienen y cómo Dios está hablando ahí? ¿O de una empiezas con tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5, aprendas esto? Tercera pregunta. En tu catequesis, ¿quién es el que más habla? ¿Tú o los niños, los jóvenes, los adultos que son catequizados? En tu catequesis, ¿quién es el que más habla? Esta pregunta va en relación con lo que dijimos de que la evangelización debe ser diálogo. Y por supuesto la catequesis. Cuarta pregunta. ¿Puedo decir que mi práctica catequética transforma la vida de los catequizados? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Puedo decir que en mi labor como catequista tengo un carácter misionero? ¿Por qué? Piensa en eso. ¿Lo que hago como catequista tiene ese acento marcado de la misión? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿En qué se diferencia tu catequesis de la catequesis que recibiste? Qué bonito que te pongas a pensar. Como lo hizo mi catequista conmigo, lo que recuerdo, ¿en qué se diferencia con lo que yo estoy haciendo ahora que soy catequista? Mi práctica catequética se centra en las necesidades de aquellos a quienes se dirige o en los contenidos. Esta pregunta es bien importante porque quiero invitarte a pensar, el que escoja esta pregunta piense, caramba, lo que yo hago al momento de dar una catequesis está como respuesta a unas necesidades que identifiqué. Me he sentado a pensar o nos hemos sentado como equipo de catequistas en la parroquia a pensar cómo viven los niños de hoy, cómo son sus hogares, dónde están metidos, qué les gusta, qué ven en televisión, qué necesidades tienen ellos actualmente. Y mi catequesis se monta para responder y presentar el mensaje evangélico. ¿O estoy más bien centrado no en las necesidades de esos niños, jóvenes o adultos, sino más centrado en los contenidos? No, este tema toca verlo. Sí, hay que hablar de esto, hay que hablar de iglesia, reino, los mandamientos, la historia de salvación, y me centro en eso y desde ahí la hago. Tu catequesis se centra más en las necesidades de los que te confían o en los contenidos. Y una última pregunta que también pueden escoger es, ¿actualmente somos una iglesia en salida? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Acuérdate que el Papa nos insistía en esa Evangelium Gaudium, que la iglesia tiene que tener un carácter misionero. Toda la iglesia tiene que ser permeada por la misión. Esa es la nueva evangelización que se nos pide. Podemos decir, desde lo que tú vives allí, que tu iglesia es una iglesia en salida, que somos una iglesia en salida. ¿Tu parroquia es una parroquia en salida? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Son preguntas que buscan un poco la provocación y me gustaría mucho que un día hiciésemos como un foro y un conversatorio, no solo las clases así como la estamos haciendo. Los temas son importantes verlos y bueno, es la manera como los abordamos, pero me gustaría mucho que tuviéramos, vamos a ver cómo planeamos otro espacio donde sea más participativo, de pronto con una ponencia más corta y que a partir de ahí suscitemos un poco el diálogo, la reflexión, un foro. Vamos a ver cómo con Jonathan pensamos en un foro donde ustedes a la luz de una pregunta puedan escribir durante la semana y de pronto ahí nos enriquecemos también. Entonces vamos a ver cómo generamos esos espacios. Lo que buscan estas preguntas es generar el que pensemos
el que reflexionemos la catequesis. Si todo esto que estamos viendo, que suena teórico, porque es a la larga lo que la evangelización, la manera como la comprende la iglesia, pues no toca la vida, no cambia nuestra manera de proceder en nuestra acción pastoral, pues no sirve de nada. Entonces por eso te propongo, escógete una, te digo yo. ¿Quieres responder más? Responde las que quieras. Yo te dejo estas porque me gustaría mucho que escogiendo una pensaras. Y en 8 días hablamos de ello al empezar. Bueno, vamos antes de terminar, a responder algunas preguntas si las hay. Y si no, bueno, pues aquí terminamos. Por aquí veo una pregunta y es, para una consulta, dice Jennifer Paola Carantón, como en 8 días es Jueves Santo, ¿se cambia la fecha del encuentro? Bueno, les voy a pedir algo. No nos vemos en 8 días, pero sí nos vemos en 15. Por lo que la Semana Santa, muchos de ustedes también, aunque la actividad está reducida, pues van a estar de pronto colaborando, otros querrán vivir tranquilos su Jueves Santo, su trío pascual bien bonito. Entonces, tranquilos, no nos vemos en 8 días, pero sí nos vemos en 15 días, ¿vale? En 15 días retomamos. Esta Semana Santa vivamos con fe ese trío pascual y que esa experiencia también de celebrar esa fe tan bonita nuestra nos llene de fuerza para la misión. Si hay alguna otra pregunta, espero el tema no haya sido muy largo, yo me emociono y hago como muchas diapositivas, perdónenme, pero bueno, creo que son cosas que es importante que conozcamos. Hoy vimos qué era el proceso de evangelización, cuáles eran sus etapas, dijimos que tenía 3 etapas, acción misionera, acción catequética y acción pastoral. Hablamos de que estamos ante un nuevo mundo y que ese nuevo mundo exige nuevas cosas a la evangelización y que una que exige particularmente es que tiene que ser misionera, salir al encuentro. Esa sería una síntesis de lo que vimos hoy. En 8 días vamos a terminar estos aspectos que quedaron pendientes de la catequesis y de la evangelización como tal, y entraremos a la identidad de la catequesis, a lo que nos toca como catequistas. ¿Cuál es la identidad de esta catequesis? Ese será el tema, en 15 días, perdón, no en 8 días, sino en 15 días. Si hay alguna pregunta, cuéntenme, escriban en el chat. Quisiera oír al menos a 2 que me cuenten cómo termina este encuentro. Ojalá de los que no hayan hablado, anímense. ¿Quién se anima a decirme cómo termina el encuentro? Alguien que me escriba yo en el chat ponga yo y yo le doy la palabra, ¿vale? Listo, Leonardo Rodríguez. Leonardo, te damos la palabra. Gracias a tu bendición, Padre, porque créanos que para mí es muy importante poder llenar más que todo de contexto, de sabiduría a todos estos niños, sino es engrandar el corazón de todos ellos, porque todos estos niños atraviesan por muchas dificultades, carencia de sus propias herramientas para poder recibir la catequesis, de poder tener conexión, de poder tener un celular. Hay niños que trabajan hasta con las uñas, se les corta la comunicación. Entonces todo ello hace que podamos tener otra manera de poder llegar a los corazones de estos niños. Y a ustedes, mil gracias, Padre, por darnos este enriquecimiento rico en semilla de sabiduría. Leonardo, muchas gracias. Eso que mencionas es muy cierto. La mayoría de los que estamos aquí estamos en una época en la que hemos tenido que asumir catequesis incluso virtuales. No es el ideal, porque lo bonito es el encuentro, la comunidad, pero eso presenta grandes retos no solo para nosotros, sino para los niños, los jóvenes. Viven toda la semana metidos en sus clases, les han dejado más trabajos y la catequesis tiene el riesgo de convertirse en una tarea más. Entonces ahí tenemos un desafío enorme. Tendremos que hablar de eso también, a ver si hacemos un forito sobre ese tema, sobre sus experiencias, que nos las compartan, que eso también nos va a ayudar a crecer como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Ya pensaremos en eso luego de Semana Santa, en cómo generar esos espacios para crecer juntos también a partir de lo que hemos vivido en este tiempo de pandemia. ¿Alguien más? Uno más y ya no los molesto más, que nos cuente cómo termina el tema de hoy, cómo lo sintió, cómo lo vivió, si fue claro, si no, qué le deja, qué se lleva. ¿Quién se anima?
uno que escriba yo ahí en ese chat, a ver, y terminamos con él. ¿Quién dijo yo? Joana Patricia Gómez, tú levantaste la mano. Joanita, tienes la palabra. Buenas noches a todos. Pues hace 8 días pude entrar a la catequesis, pero hoy me pareció muy excelente, padre. De verdad que es muy importante, de verdad, hacerle entender hoy día a los jóvenes que Dios no es un Dios castigador, que Dios no es de verdad un Dios que impone las cosas, sino que es un Dios de amor. Y me gustó muchísimo, muchísimo hoy todo lo que aprendí con usted, padre. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Joanita, y esa es la idea, que esto nos transforme sobre todo nuestra práctica. Ustedes son muy valiosos y tienen que saberlo, catequistas, o sea, ustedes para la iglesia, aunque a veces nosotros los párrocos no se los hagamos sentir del todo, porque ustedes pueden sentir muchas veces que van solitos, o de pronto pueden tener la dicha de que tienen un sacerdote que está ahí cercano, bonito si es así, pero sepan, sea lo que sea, que ustedes son muy valiosos. Para la iglesia su labor es sumamente importante. Y tal es la confianza que tiene la iglesia en ustedes que les entrega la vida, la fe de unos niños, de unos jóvenes, de unos cristianos para que ustedes los acompañen. Eso que ustedes hacen es muy especial. Yo les doy las gracias por eso que hacen en nombre de la iglesia y los invito a eso. O sea, tenemos que seguir respondiendo de la mejor manera. Ojo con eso del testimonio. A quien mucho se le da, mucho se le exige. Aquí tienen que estar los que más buscan ser santos como Dios es santo. Y con ese amor y ese fervor comunicar esa experiencia de fe. Eso es todo por hoy. Quiero invitarlos para que terminemos con una oración muy bonita que hacemos cada 8 días, que a mí me parece muy especial, entregándole a Dios nuestra vida y lo que somos. Ahí la tenemos en pantalla. Hagámosla juntos. Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer. Vos me lo disteis. A vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro. Disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A todos, muchas gracias de verdad por estar aquí, por sacar este tiempo. Qué bonito que pudieron estar aquí conmigo y aprovechar juntos este espacio, crecer, prepararnos un poquito mejor. Los espero en 15 días. En 15 días nos encontramos por el mismo enlace para seguir aprendiendo un poco de qué dice la iglesia de la catequesis. Recuerden que el tema va a ser la identidad de la catequesis. ¿Qué es lo propio de la catequesis dentro de eso que hemos visto de la evangelización? Si surgen preguntas, no duden en hacerlas. Voy a estar muy atento a eso. Espero que tengan una bonita Semana Santa. Nos unimos ahí en cada celebración, en esa vigilia hermosa que vamos a tener este año, distinta, pero llena de fervor. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Feliz Semana Santa. Gracias, Padre.